El aire cortaba la piel como cuchillas invisibles, un soplo gélido que llegaba desde las estepas rusas. Era el invierno de 1944 a 1945, y el frente oriental se estaba transformando en un cementerio blanco, donde la nieve, implacable y traicionera, se tragaba no solo los rastros y los caminos, sino también los sueños de victoria y la esperanza de millones. Allí, en la vasta extensión congelada, el destino de un imperio se sellaría en un último y desesperado grito de guerra. La Wehrmacht, la poderosa máquina de guerra alemana que alguna vez barrió Europa con una velocidad asombrosa, ahora era una sombra de su glorioso pasado. Años de combates brutales, pérdidas colosales y la incesante presión soviética habían mermado su fuerza, pero no su determinación. En el crepúsculo de su existencia, el alto mando nazi, guiado por una obstinación ciega, apostaba todo a una carta final, una ofensiva de invierno que, esperaban, podría revertir lo inevitable. Pocos sabían que estaban enviando a sus hombres a un infierno blanco, donde el enemigo no era solo el ejército rojo, sino la propia furia de la naturaleza. Imagine la escena: columnas de soldados alemanes, rostros marcados por la extenuación y el frío, avanzaban con una sombría determinación. Sus pasos resonaban amortiguados en la nieve espesa, el único sonido que rompía el silencio opresor del paisaje congelado. Sobre ellos, un cielo gris y pesado prometía más nieve, más frío, más sufrimiento. Los tanques, otrora símbolos de poder y avance, chirriaban y patinaban, sus orugas luchando contra el hielo que se agarraba a cada pieza metálica, amenazando con paralizarlos en cualquier momento. El olor acre del diésel y la pólvora se mezclaba con el aire helado, un recordatorio constante de la muerte inminente. Este no era un escenario de guerra común, era la arena de una tragedia épica, donde la grandeza de un ejército en declive chocaba con la brutalidad de un invierno sin piedad. Cada copo de nieve que caía parecía cargar el peso de un destino cruel, de una batalla que se libraría no solo con balas y bombas, sino también con la resistencia del cuerpo y la mente contra el frío que penetraba hasta los huesos. La atmósfera era de tensión palpable, de una quietud engañosa que precede a la tormenta. El invierno ruso, un viejo conocido de los invasores, preparaba su trampa más letal. La nieve, que para muchos era solo paisaje, se transformaba en un enemigo mortal, un manto blanco que encubría peligros, congelaba vehículos e, implacablemente, conducía a la muerte por hipotermia. Los soldados, ya al borde del colapso, se enfrentaban a una batalla en dos frentes: contra las fuerzas soviéticas que defendían su tierra con renovada ferocidad, y contra la naturaleza, que se mostraba indiferente a la ambición humana. Esta es la historia de un último esfuerzo desesperado, de un sacrificio inmenso y de una derrota que resonaría en los anales de la historia. Es la saga de hombres llevados al límite, de estrategias fallidas y del poder abrumador de un invierno que no perdonaba. Prepárese para un viaje helado a través de la historia, donde desvelaremos los secretos detrás del colapso de la última ofensiva de invierno de la Wehrmacht. Si usted es de los que se fascina por los momentos decisivos que moldearon nuestro mundo, no pierda tiempo. Suscríbase ahora, active las notificaciones y únase a nuestra comunidad para descubrir los detalles sombríos y las lecciones inolvidables de esta tragedia monumental. Y así, en medio de este paisaje desolador y esta promesa de catástrofe, la Wehrmacht lanzó su último y desesperado ataque. Los objetivos eran ambiciosos, quizás incluso delirantes, para una fuerza tan exhausta: estabilizar el frente oriental, infligir un golpe significativo a los soviéticos y, quién sabe, ganar tiempo para una negociación o una última jugada tecnológica. La esperanza, por más tenue que fuera, aún se aferraba a los corazones de los comandantes alemanes, que veían en la ofensiva una oportunidad de posponer lo inevitable, de revertir el curso de una guerra que ya parecía perdida. En el amanecer de un día helado, las primeras unidades se movieron. La ferocidad de los ataques iniciales era un sombrío recordatorio de la antigua gloria de la Wehrmacht. Los tanques, muchos de ellos ya remendados y con poco mantenimiento, abrían camino a través de la nieve, con la infantería siguiéndoles de cerca, rostros endurecidos por la determinación.
Avanzaban sobre el terreno congelado, luchando por cada metro, por cada colina, conquistando pequeñas victorias a un costo que, en el futuro, se consideraría impagable. El sonido de los cañones rasgaba el aire, la tierra temblaba bajo el impacto de las explosiones, y el eco de los fusiles se mezclaba con los gritos de mando y los gemidos de los heridos. Al principio, hubo un destello de optimismo. Los informes iniciales hablaban de progreso, de líneas soviéticas rotas, de aldeas recapturadas, una ilusión de victoria efímera, un soplo de esperanza que se desvanecería tan rápidamente como el humo de un disparo en el aire gélido. Pero la realidad del invierno ruso y la fuerza implacable del Ejército Rojo eran adversarios que ninguna determinación alemana podría superar por mucho tiempo. El primer factor en cambiar el rumbo fue el frío extremo, que se intensificó a niveles insoportables, transformando la simple existencia en una tortura diaria. Las temperaturas caían en picado a grados que congelaban no solo el agua y el metal, sino también la voluntad. Los aceites de motor se convertían en bloques sólidos, las armas se atascaban, y el cuerpo humano, incluso bajo capas de abrigo insuficientes, sucumbía a la hipotermia. Las escenas de soldados con dedos y pies ennegrecidos por la gangrena se volvieron comunes, un testimonio silencioso de la crueldad del ambiente. La escasez crónica de suministros era otro verdugo despiadado. El combustible, vital para los tanques y vehículos que debían impulsar la ofensiva, era raro, a menudo congelado o simplemente inexistente. Sin él, los poderosos Panzers se transformaban en carcasas metálicas inertes, atrapadas en la nieve. La munición, que debía alimentar la furia del ataque, era racionada hasta el punto de comprometer cualquier avance sostenido. Y la comida, una necesidad básica para la supervivencia, era un espejismo para muchos, lo que conducía a la desnutrición y la extenuación que minaban la resistencia física y mental de los soldados. El avance inicial, alimentado por una desesperación calculada, comenzó a arrastrarse, cada kilómetro conquistado exigiendo un esfuerzo hercúleo y un sacrificio desproporcionado. La resistencia soviética, por su parte, era implacable y estaba bien preparada. A diferencia de los alemanes, los soldados del Ejército Rojo estaban acostumbrados al riguroso invierno de su tierra natal. Conocían cada sendero, cada bosque, cada punto estratégico. Sus líneas de defensa, aunque temporalmente debilitadas, se reorganizaban con una resiliencia impresionante, lanzando contraataques feroces y emboscadas mortales. A cada paso alemán surgía una nueva línea de oposición, un nuevo desafío a superar, y a cada victoria táctica, el costo en vidas y recursos aumentaba exponencialmente. Y luego estaban los errores estratégicos del alto mando alemán, decisiones tomadas lejos del frente, en gabinetes cálidos por líderes que parecían desconectados de la brutal realidad que sus hombres enfrentaban. Órdenes irrealistas, insistencia en objetivos inalcanzables y una negación obstinada de la superioridad numérica y logística soviética transformaron la ofensiva en un atolladero. El ímpetu inicial, esa breve llama de esperanza, comenzó a desvanecerse, sustituido por una desesperación creciente. La confianza se transformaba en resignación y el avance, antes audaz, se convirtió en un lento y doloroso arrastrarse hacia la muerte. La nieve, antes solo un escenario de fondo, se convirtió en un enemigo mortal por sí misma. No solo dificultaba el transporte y la visibilidad, sino que se tragaba a los soldados, cubriendo trampas, escondiendo enemigos y, sobre todo, congelando hombres vivos. Muchos sucumbieron no al fuego enemigo, sino al abrazo helado del invierno, sus cuerpos convirtiéndose en estatuas de hielo en medio del paisaje blanco. Los vehículos, paralizados por la nieve y el frío, eran blancos fáciles para la artillería y los ataques aéreos soviéticos. El optimismo inicial chocó violentamente con la dura realidad del invierno ruso y la fuerza del Ejército Rojo, transformando la ofensiva en un infierno blanco para los soldados alemanes, una pesadilla helada de la que pocos regresarían. En esta pesadilla helada, donde con cada copo de nieve parecía descender una nueva maldición, la ofensiva alemana se transformó en una serie de enfrentamientos brutales, librados en condiciones que desafiaban la propia humanidad.
Las trincheras, antes excavadas en la tierra, ahora eran surcos congelados, donde los soldados se refugiaban, temblando no solo por el frío que les roía los huesos, sino por el terror que flotaba en el aire. El combate cuerpo a cuerpo se convirtió en una realidad diaria, una lucha desesperada por la supervivencia en espacios confinados, donde la bayoneta, el culatazo y el grito eran los únicos lenguajes comprendidos. Los bosques, antes refugios silenciosos, se volvieron escenarios de emboscadas mortales. La nieve que cubría los árboles y el suelo transformaba cada paso en un riesgo, cada sombra en un potencial enemigo. Unidades alemanas, exhaustas y desorientadas, eran sorprendidas por patrullas soviéticas que conocían a fondo cada palmo de aquel terreno implacable. Disparos resonaban entre los pinos helados, seguidos por silencios perturbadores, interrumpidos solo por el gemido de un herido o el susurro del viento cortante. La artillería soviética, por su parte, no daba tregua. Lluvias de hierro y fuego caían incesantemente sobre las posiciones alemanas, transformando el paisaje blanco en un infierno de metralla y tierra revuelta. El sonido atronador de las explosiones resonaba en el silencio opresor de la nieve, un coro macabro que anunciaba más destrucción, más muerte. El olor a pólvora se mezclaba con el de la sangre congelada, con el de la tierra quemada y con el de la desesperación, creando una atmósfera sofocante que ningún abrigo podía repeler. El peso de la extenuación era visible en los hombros curvados de los soldados de ambos lados, cada uno de ellos cargando no solo el fardo de sus armas, sino el peso abrumador de una guerra sin fin. El impacto humano de esta brutalidad era indescriptible. El hambre era una constante, un dolor punzante que corroía la fuerza y la moral. Las raciones eran escasas, a menudo congeladas, y el agua potable, un lujo casi inexistente, transformaba la sed en una tortura insoportable. La gangrena, causada por el frío que penetraba las botas y los guantes hechos jirones, avanzaba implacable, llevando a la pérdida de miembros y muchas veces a la muerte. El miedo constante a la muerte o a la captura era un tormento psicológico que no daba descanso. Los soldados veían a sus compañeros caer a su lado, sus cuerpos congelándose rápidamente en la nieve, y sabían que el mismo destino podría ser el suyo en cualquier momento. La desesperanza se estampaba en los rostros demacrados, en los ojos vacíos que habían visto demasiados horrores. La lucha no era solo contra el enemigo uniformado, sino contra la propia naturaleza, que se erigía como un gigante invencible, indiferente a la ambición humana. Cada día era una batalla por la supervivencia, una prueba de resiliencia que pocos conseguían soportar. Los soldados alemanes, ahora en retirada o atrapados en bolsones de resistencia, enfrentaban una realidad que transformaba cada paso en un acto de desafío. Las manos, a menudo desnudas o protegidas por guantes inadecuados, se congelaban al tocar el metal de las armas, que se atascaban debido al frío extremo. El simple acto de cargar a un herido a través de la nieve profunda era una odisea, una prueba de camaradería en medio del caos, a menudo terminando con la extenuación de ambos. La delgada línea entre la vida y la muerte se cruzaba y recruzaba a cada instante, y la cordura para muchos era un lujo que ya no podían permitirse. El paisaje, antes majestuoso en su blancura invernal, se transformaba rápidamente en un cementerio helado. Aldeas que un día albergaron familias y sueños eran ahora escombros humeantes bajo la nieve, sus estructuras de madera y piedra desintegradas por la furia de la artillería. Cada casa destruida, cada pared derribada, contaba una historia de vida interrumpida, de un hogar deshecho. Los campos, que en primavera florecerían, estaban salpicados por cuerpos congelados, muchos de ellos irreconocibles, sus formas contorsionadas en un último y silencioso grito. Vehículos destruidos, tanques volcados, camiones quemados, yacían como esqueletos metálicos, testigos silenciosos de la carnicería. La nieve que todo lo cubría era también un sudario, un manto blanco que intentaba esconder la brutalidad, pero que en realidad la perpetuaba, preservando la imagen de la muerte y la destrucción para siempre en la memoria de la tierra. Era un escenario de horror y desolación,
donde la vida humana parecía haber perdido todo su valor. El invierno, que había sido subestimado por el alto mando alemán, se revelaba como el más letal de los enemigos, una fuerza incontrolable que cegaba vidas con la misma eficiencia de las balas y la metralla. Las carreteras, intransitables, eran trampas de hielo y barro congelado, transformando la logística en una pesadilla y aislando aún más a las unidades en la línea del frente. La comunicación era precaria y a menudo órdenes e informes se perdían en el torbellino de la nieve y el caos. Cada día traía consigo nuevas pérdidas, nuevas tragedias y la certeza de que la retirada, cuando era posible, sería tan o más mortal que el propio combate. La furia de la batalla en el hielo no perdonaba a nadie, dejando tras de sí un rastro de sufrimiento y un paisaje marcado para siempre por la cicatriz de la guerra. En este escenario de desolación, donde la propia tierra parecía conspirar contra los invasores, la ofensiva alemana no solo se estancó, sino que comenzó a fragmentarse. Unidades enteras, antes parte de una línea del frente cohesionada, se vieron aisladas, sus líneas de suministro cortadas por la implacable ofensiva soviética y por la vasta blancura que se extendía por kilómetros. El abrazo gélido del invierno se transformaba ahora en una trampa mortal, cerrándose lentamente sobre los soldados de la Wehrmacht. Imagine la escena: pequeños bolsones de resistencia alemana, rodeados por todos lados, con el sonido distante de la artillería soviética acercándose y la nieve, incesante, borrando cualquier rastro de esperanza. La lucha desesperada por la supervivencia en estos enclaves aislados era una prueba extrema para la resiliencia humana. La escasez de suministros alcanzó niveles críticos. Los alimentos eran un recuerdo lejano, y el hambre roía las entrañas de los hombres, transformándolos en espectros hambrientos. El agua potable, a menudo congelada en sus cantimploras, era un lujo inalcanzable, y la sed, un tormento constante. La munición, antes racionada, ahora era casi inexistente, obligando a los soldados a economizar cada bala como si fuera la última esperanza de vida. Los refugios improvisados, excavados en la nieve o en ruinas de aldeas, que debían ofrecer protección contra el frío cortante, se convertían, irónicamente, en tumbas heladas, donde muchos sucumbían a la hipotermia en silencio, sin un último adiós. El invierno, que antes era un cruel coprotagonista, ahora era el verdugo principal, ejecutando despiadadamente a aquellos que escapaban de las balas enemigas. La brutalidad de la guerra total se manifestaba en su forma más cruda. La política de tierra quemada dejaba un rastro de desesperación por donde pasaba, con civiles atrapados en el fuego cruzado, sus casas y vidas destruidas sin piedad. No había espacio para la compasión en ninguno de los bandos, solo la lucha ciega por la supervivencia. Documentos y relatos de veteranos cuentan historias de atrocidades impensables, de actos extremos para garantizar la vida o para tomar represalias contra el enemigo. Pero en medio de esta barbarie, también surgían momentos de heroísmo desesperado, de sacrificio individual por la camaradería, de hombres que, incluso al borde del colapso moral y físico, encontraban fuerzas para proteger a sus compañeros o resistir hasta el último aliento. Estos actos, sin embargo, eran eclipsados por la abrumadora realidad del sufrimiento y la desintegración. La delgada línea entre lo correcto y lo incorrecto se volvía tenue, casi invisible, cuando la única prioridad era ver el próximo amanecer. El impacto psicológico del cerco era devastador. La claustrofobia de estar acorralado, sin salida, con el enemigo estrechando el cerco cada día, era una tortura silenciosa. El miedo a ser olvidado, a que su sacrificio fuera en vano, a que nadie viniera a rescatarlos, corroía el alma de los soldados. La certeza de un destino terrible, ya fuera la muerte congelante, la bala enemiga o la captura seguida de cautiverio en campos de prisioneros soviéticos, se cernía sobre cada uno como una nube oscura. El enemigo no era solo el soldado soviético, que avanzaba con furia renovada, sino el propio ambiente hostil, la nieve que cegaba, el frío que paralizaba y la incertidumbre del mañana, que transformaba cada minuto en una eternidad de angustia. Muchos, ya exhaustos de cuerpo y espíritu, sucumbían a enfermedades,
a la locura o simplemente se rendían, entregándose al destino. Las comunicaciones, ya precarias, se volvieron prácticamente imposibles. Los radios se congelaban o se quedaban sin batería, y los mensajes de socorro, cuando lograban ser enviados, rara vez llegaban a un mando capaz de ofrecer ayuda. Los soldados cercados se sentían abandonados, como peones olvidados en un tablero de ajedrez congelado. La esperanza, que por un breve momento encendió la llama de la ofensiva, ahora se extinguía bajo el peso de la brutal realidad. La desesperación se instalaba, y la disciplina, antes un pilar de la Wehrmacht, comenzaba a ceder. Pequeñas rebeliones, deserciones y actos de insubordinación, impensables meses antes, se volvían más frecuentes, señalando el colapso inminente de la moral. El paisaje alrededor de los bolsones de cerco era un testimonio mudo de la carnicería. Árboles esqueléticos se erguían de la nieve, sus ramas deshojadas como dedos acusadores apuntando al cielo gris. Carcasas de tanques y vehículos quemados, envueltas en mantos de hielo, parecían monumentos a la futilidad de la guerra. El olor a muerte, mezclado con el del hielo y la pólvora, impregnaba el aire, una fragancia nauseabunda que jamás sería olvidada por los pocos que sobrevivieron. Las trincheras, antes líneas de defensa, ahora eran fosas comunes, donde cuerpos congelados se acumulaban, una triste mezcla de alemanes y soviéticos, unidos en la muerte por el invierno despiadado. La lucha para mantener la cordura ante tal horror era casi tan difícil como la lucha por la vida. Los soldados veían a sus amigos ser devorados por el frío, el hambre o las balas, y sabían que su propio fin podría ser idéntico. La visión de camaradas con miembros congelados o delirando de fiebre y extenuación era un recordatorio constante de la fragilidad de la existencia. Cada día que pasaba, la resistencia disminuía y la inevitabilidad de la derrota se volvía una sombra cada vez más densa. Las noches eran particularmente crueles, con el frío apretando aún más, y el silencio de la nieve solo roto por los gemidos de los heridos o el sonido distante de patrullas enemigas. No había descanso, no había paz, solo la incesante batalla contra el ambiente y contra sí mismos. La última ofensiva de invierno de la Wehrmacht, que comenzó con un destello de esperanza, ahora se transformaba en una pesadilla de cerco y aniquilación, un abrazo mortal del invierno que no perdonaba. El punto culminante de la ofensiva no fue una victoria heroica, sino un último y desesperado suspiro de un ejército moribundo. En medio del caos de los bolsones cercados y de las líneas del frente desintegradas, surgieron intentos frenéticos de ruptura, maniobras desesperadas para escapar del abrazo helado del ejército rojo. Unidades alemanas, hambrientas y exhaustas, se lanzaron en ataques suicidas contra posiciones soviéticas fortificadas, con la vana esperanza de abrir una brecha, de encontrar un camino a la salvación que nunca llegaría. Cada intento era una masacre, con los pocos soldados que lograban avanzar siendo rápidamente abatidos por la artillería y las ametralladoras enemigas. El suelo, antes blanco, se teñía de rojo con la sangre de los que caían, un testimonio sombrío de la futilidad de sus esfuerzos. Las decisiones cruciales de los líderes alemanes, tomadas en búnkeres distantes, estaban frecuentemente marcadas por una negación obstinada de la realidad. Se emitían órdenes insostenibles, exigiendo que los soldados mantuvieran posiciones indefendibles o lanzaran contraataques imposibles, incluso con la escasez de munición, combustible y hombres. Adolf Hitler, en particular, vivía en una burbuja de autoengaño, negándose a aceptar la derrota inminente e insistiendo en estrategias que solo podían llevar a más carnicería. Los generales que osaban presentar la dura verdad del frente eran ignorados, reprendidos o incluso destituidos. Esta desconexión entre el mando y la realidad del campo de batalla selló el destino de miles de vidas. Los soldados, allí en el frente, recibían estas órdenes con una mezcla de desesperación y un fatalismo sombrío, sabiendo que estaban siendo enviados al matadero. El costo humano inmediato fue asombroso. Miles de muertos yacían en la nieve, sus cuerpos congelados en posiciones grotescas, muchos aún sosteniendo sus armas, testigos silenciosos de la brutalidad de aquel invierno. Otros miles estaban heridos,
gimiendo de dolor en medio del frío cortante, con poca o ninguna esperanza de auxilio médico. Para estos, la muerte por hipotermia o gangrena era una certeza tan grande como la bala que los había alcanzado. Y luego estaban los prisioneros. Contingentes enteros de soldados alemanes, exhaustos, desmoralizados y sin esperanzas, levantaban las manos en señal de rendición, sus rostros pálidos y demacrados reflejando la derrota. Para ellos, la captura significaba el inicio de un nuevo infierno, la marcha brutal hacia los campos de prisioneros soviéticos, donde las condiciones eran tan inhumanas como las del frente de batalla. Las escenas que se desarrollaban eran de un horror indecible. Soldados alemanes, agotados y desmoralizados, se tambaleaban por la nieve, sus pasos arrastrados e inciertos. Muchos estaban sin botas adecuadas, sus pies congelados y envueltos en harapos. Otros, sin suficiente abrigo, temblaban incontrolablemente, sus labios agrietados y azules, dejaban tras de sí un rastro de sangre en la nieve, de equipo abandonado, de cadáveres que serían rápidamente cubiertos por más copos, borrando temporalmente la evidencia de sus muertes. La desesperación era palpable, casi un olor en el aire gélido. Edificios en ruinas, antes hogares y refugios, eran ahora esqueletos carbonizados erigiéndose de la nieve, sus ventanas vacías como ojos que habían visto demasiado. Vehículos abandonados, tanques volcados, camiones quemados, yacían como carcasas metálicas, oxidándose rápidamente bajo el frío implacable. Eran monumentos silenciosos a una ofensiva que falló, símbolos de la destrucción que la guerra traía. Tras el estruendo de la batalla, un silencio pesado descendía sobre el paisaje, roto solo por el aullido del viento y el susurro de la nieve cayendo. Era un silencio que hablaba de vidas perdidas, de ambiciones deshechas, de un fin inevitable. La derrota de la Wehrmacht en la última ofensiva de invierno fue inequívoca, un golpe devastador que selló el destino de la Alemania nazi en el frente oriental. Ya no había forma de revertir el curso de la guerra. Las reservas de hombres y material estaban agotadas, la moral destrozada y la confianza en el mando, completamente destruida. Este no fue solo un revés táctico, fue un punto de no retorno, un sombrío hito que aceleró el avance soviético hacia el corazón de Alemania. Con cada kilómetro que el ejército rojo avanzaba, con cada ciudad que era liberada, la realidad de la derrota se volvía más clara, más cruel. El intento desesperado de Hitler de estabilizar el frente había fallado espectacularmente, costando cientos de miles de vidas y recursos vitales que ya no podían reponerse. La cortina final estaba comenzando a caer sobre el Tercer Reich. Con la cortina final cayendo sobre el Tercer Reich, el destino de aquellos que sobrevivieron a la última ofensiva de invierno fue tan cruel como las batallas que habían librado. Para los miles de soldados alemanes que no sucumbieron al frío, al hambre o a las balas, la rendición no significó el fin del sufrimiento, sino el inicio de un nuevo infierno, la marcha brutal hacia los campos de prisioneros soviéticos. Imagine la escena, columnas interminables de hombres, muchos heridos, enfermos, desnutridos, tambaleándose por paisajes congelados, bajo la vigilancia implacable de sus captores. El invierno, que había sido su enemigo en el frente, continuaba siendo un verdugo en la marcha forzada, cegando vidas por hipotermia, extenuación y enfermedades. Las condiciones en los campos de prisioneros eran inhumanas, una realidad aterradora que pocos podían soportar. El hacinamiento, la falta de higiene, las raciones mínimas que apenas mantenían la vida y el trabajo forzado en condiciones extremas transformaron la supervivencia en un milagro diario. Muchos sucumbieron a la disentería, el tifus o la neumonía, sus cuerpos apilados en fosas comunes, anónimos en la vasta extensión helada. El trauma físico y psicológico que estos hombres cargarían, si tenían la suerte de regresar, era inmenso. Las cicatrices del frío, el hambre, la violencia y la pérdida de sus compañeros grabadas en sus almas, para nunca más borrarse. Para los pocos que sobrevivieron a los años de cautiverio y finalmente fueron repatriados, la vuelta a casa no fue el alivio esperado. Encontraron una patria en ruinas, ciudades devastadas, familias deshechas
y un país que intentaba resurgir de las cenizas de una derrota total. La Alemania de posguerra era un lugar de luto y reconstrucción, y estos veteranos, antes orgullosos soldados, ahora eran fantasmas de un pasado que la nación intentaba desesperadamente olvidar. Muchos nunca se recuperaron, atormentados por las memorias de los horrores que presenciaron e infligieron, viviendo el resto de sus vidas con el peso de la guerra. Para otros, la muerte en cautiverio fue el fin solitario de una jornada que comenzó con la promesa de gloria y terminó en desesperación. Esta ofensiva, uno de los últimos suspiros de una máquina de guerra en colapso, legó duras lecciones a la historia. La arrogancia estratégica del mando alemán, que se negaba a aceptar la realidad del campo de batalla y las limitaciones de sus propias fuerzas, fue un factor decisivo. La subestimación del enemigo, no solo del Ejército Rojo, con su resiliencia y capacidad de adaptación, sino también del propio invierno ruso, que se probó un general implacable e invencible, costó un precio incalculable. Los generales alemanes, acostumbrados a las victorias rápidas de la Blitzkrieg en terrenos más templados, fallaron en comprender la dimensión de la guerra en el este, una batalla no solo contra hombres, sino contra la propia naturaleza. Quedó claro que había límites para la capacidad militar, incluso para una fuerza tan poderosa y bien entrenada como la Wehrmacht. La logística, el suministro de combustible, munición y alimentos, el mantenimiento de equipos en condiciones extremas, todo esto se mostró como un talón de Aquiles que el mando alemán no logró superar. La creencia en la superioridad racial y tecnológica los cegó ante las realidades brutales del combate prolongado y de la guerra de desgaste. Esta derrota, más que un revés táctico, selló el destino de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, acelerando el avance soviético hacia Berlín y apresurando el fin del régimen nazi. Fue la prueba final de que, por muy determinada que fuera una fuerza, la combinación de planificación defectuosa, logística deficiente y un enemigo resiliente, amplificada por la furia de un invierno implacable, era una receta para el desastre. Hoy esta ofensiva es recordada como un capítulo sombrío y al mismo tiempo un testimonio de la brutalidad de la guerra y de la resiliencia humana. En la historia militar sirve como un estudio de caso sobre los peligros de la subestimación y de la ambición desmedida. En la memoria de los pueblos involucrados resuena con el sufrimiento y el sacrificio de millones. Monumentos erigidos en toda Europa Oriental, relatos punzantes de veteranos que cargaron sus historias durante décadas, y una vasta gama de libros y películas perpetúan la memoria de este desastre colosal. La nieve del frente oriental, que antes era solo un elemento del paisaje, se convirtió en un símbolo eterno, de sufrimiento indecible, de sacrificio heroico e inútil, y de la frialdad implacable de un conflicto que devoró a una generación entera. Cada copo que cayó sobre aquellos campos de batalla congelados parece cargar el peso de un grito silenciado, de una vida interrumpida, de una promesa no cumplida. La imagen de los soldados alemanes, luchando contra el frío y el Ejército Rojo, es un vívido recordatorio de que la guerra no elige bandos cuando se trata de dolor y desolación. Y así, la historia de la última ofensiva de invierno de la Wehrmacht permanece como un eco gélido en el tiempo, una solemne advertencia sobre los costos de la megalomanía y las consecuencias devastadoras de la obstinación ciega ante la realidad. Las cicatrices dejadas por aquel invierno no están solo en la tierra, sino en el alma colectiva de la humanidad, un recordatorio de que la historia, a veces, se repite para enseñarnos las lecciones más crueles. Esta derrota de la Wehrmacht no fue solo un revés estratégico en un tablero de guerra congelado, fue un testimonio brutal del costo humano, del orgullo militar desmedido, de la arrogancia que ciega a los líderes ante la realidad del campo de batalla y ante la fuerza incontrolable de la naturaleza. La última ofensiva de invierno se convirtió en un monumento a la futilidad de la guerra, donde la resiliencia humana fue puesta a prueba al límite, no solo contra un enemigo armado, sino contra la propia furia de los elementos. Aquellos que sobrevivieron a este infierno blanco cargaron para siempre el peso de sus memorias, las imágenes de los camaradas caídos en la nieve,
el sonido de los disparos y los gritos, el olor de la pólvora y de la sangre congelada. Cada vida perdida, cada sueño deshecho bajo el manto blanco del frente oriental, resuena como un aviso solemne a través del tiempo, una meditación sombría sobre las elecciones que conducen a la destrucción masiva y al sufrimiento indecible. La historia no es solo un registro del pasado, es un espejo que refleja las consecuencias de nuestras elecciones y la fragilidad de la paz. La saga de la última ofensiva de invierno de la Wehrmacht nos obliga a confrontar la cara más sombría de la ambición y el conflicto, pero también a reconocer la inquebrantable voluntad de sobrevivir que reside en el espíritu humano. Si este viaje por los campos de batalla congelados le ha conmovido, si ha despertado su curiosidad sobre los momentos que moldearon nuestro mundo, no dude en interactuar. Dele un me gusta a este video, compártalo con otros apasionados por la historia, y lo más importante, suscríbase al canal para no perderse nuestras próximas inmersiones profundas en el pasado. Queremos saber su opinión. ¿Qué otro evento decisivo de la historia le gustaría ver desvelado en nuestros próximos documentales? Deje su comentario abajo y únase a nuestra creciente comunidad de entusiastas de la historia. Su participación es fundamental para que continuemos trayendo estas narrativas épicas y sus inestimables lecciones, para que las cicatrices del pasado puedan guiarnos hacia un futuro más consciente.